Hace algunos días, hermanos, escuché la historia trágica del asesinato de dos personas, un matrimonio. Ellos pertenecieron por muchos años a la farándula en Estados Unidos, Hollywood, y es sorprendente la manera como ellos pierden la vida. Ellos prácticamente son matrimonio y engendraron tres hijos que en su debido momento pues les alegraron la vida y que no fueron engendrados pues ahora sí que sin planearlos, sino ellos fueron una familia que tanto el esposo como la esposa planearon el nacimiento de sus tres hijos, dos varones y una mujer. Los dos más grandes les dieron muchas alegrías, estudiaron, se recibieron, se dedicaron en este caso a llevar a cabo aquello para lo cual sus padres les habían sostenido. Y el más joven de ellos cayó en un desatino. Escogió un modo de vida muy diferente al que sus hermanos mayores habían escogido, y él se dedicó a drogarse. Él se dedicó a juntarse con gente que no debería de juntarse. Y 2 años pasaron. Este joven se alejó de sus padres, aunque sus padres tenían una vida de opulencia, tenían recursos económicos como para poderles sustentar un futuro, y muchas veces quisieron ayudarlo, lo llevaron a una clínica, lo llevaron a otra, ese tipo de lugares donde suelen tratar los problemas de adicción. Nunca quiso cambiar el joven. Un día, de la nada, él llegó a su casa después de 2 años, porque ya había decaído tanto su forma de pensar, su forma de actuar, que inclusive se quedaba en la calle. Después de 2 años él regresa a su casa, pero solamente regresa para que con un cuchillo agarre a cuchillazos a sus padres y les quite la vida. Obviamente, hermanos, esa noticia, esa acción fue algo pues inconcebible, algo trágico. La gente decía, ¿cómo puede ser posible que un hijo malagradecido, un hijo al cual los padres siempre le tendieron la mano y nunca valoró, y al contrario, al final de la nada, en un desquicie de mentalidad, llegó y acuchilló a los 2 padres, los mató? Hermanos, este estilo de vida es muy normal, entiendan. Es muy normal, se llama asesinato. Cuando tú le quitas la vida a un tercero, a un semejante, por motivos egoístas, porque te hizo, porque te cae gordo, porque te debe, porque ya te las debe y te las tenía que pagar. Cuando una persona le quita la vida a un semejante por motivos egoístas, se llama asesinato. Y ese estilo de vida es muy normal entre el mundo secular, hermanos, entre el mundo que no conoce al Señor. Así la gente actúa, ¿sí? Y Jesús, nuestro Dios, nuestro Rey, que nos ama, Él quiere enseñarnos cómo nosotros podemos evitar caer en ese tipo de desenlace trágico. Porque cuando Él viene, hermanos, Él establece un pacto con el pueblo judío. Proyéctame por favor Éxodo 19, verso 5. Él viene al pueblo judío y viene a hacer un pacto con ellos, y hace un pacto donde Él les promete prosperidad económica. Él les promete un lugar, en este caso, donde se van a asentar, un territorio geográfico. Él les promete ser cabeza y no cola. Dice 19:5, ahora pues, si dieres oído a mi voz, si obedecieres, es la traducción, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Siguiente verso, por favor. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ya les está, escúcheme, ubíquese. Estamos hablando de que Dios viene y hace un pacto, aparta un pueblo exclusivamente para su servicio aquí en la tierra. Pacta con ellos y les dice, van a ser mi especial tesoro,
y ustedes van a ser un pueblo de sacerdotes, gente que conozca mi ley y que la enseñe a los pueblos que les rodean, circuncidantes a ustedes. En el Deuteronomio 28, por favor, Deuteronomio 28, verso 1, vemos las promesas que le hace este Dios a este pueblo. 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esto es algo más que les promete. Bendiciones, bendito el fruto de tu vientre, sus hijos iban a ser bendecidos. Bendita tu canasta, su economía, su canasta básica iba a ser abundante y bendecida. Bendito el fruto de tus bestias, aun como eran un pueblo ganadero, en su desarrollo, en este caso económico, ellos iban a prosperar. Y Él les promete, tú le vas a prestar a muchos y a ti nadie te va a prestar. Él hace un pacto con ellos. En el verso, ahí 28, verso 58, inclusive también les promete castigarlos si ellos no obedecen. Ponga atención, estamos hablando del pueblo judío, ¿sí? Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible Jehová, que dice, temible Jehová tu Dios, siguiente verso. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Les promete también castigarlos a través de invasión de enemigos, a través de enfermedades muy particulares, a través de ser llevados esclavos. Por eso vemos que ha habido varias deportaciones donde ellos han sido esclavos. Hoy mismo tienen un problema en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque el pueblo no guardó el pacto de Dios. Cuando el Señor llega un momento en que el Señor decide tratar con otro pueblo, en este caso contigo y conmigo. Entiéndelo, un pueblo que está compuesto por diferentes etnias. En el capítulo 21 de Mateo, capítulo 21, nosotros tenemos cómo Jesús ahí mismo les declara a este pueblo que no había cumplido, les dice lo siguiente. En el verso 41, Él les está narrando una parábola y Él les dice, miren, un dueño de una viña se las arrendó a ciertas personas, les puso vallado, levantó una torre, puso lagar y en el tiempo de los frutos, escuchen, vino a pedir los frutos. Eso es algo que tienes que entender como pueblo de Dios, que Dios está pidiendo frutos. Pero estos hombres no quisieron, no tuvieron los frutos y al contrario golpearon a los trabajadores y aún asesinaron al hijo dueño de la viña. Y entonces esto es lo que dice Jesús. Y le dijeron, les pregunta Jesús, ¿qué crees que va a hacer Dios con estas personas que no le dieron el fruto? Estaba hablando del pueblo judío, el cual lo acabamos de proyectar. Éxodo 19 muestra, ustedes van a ser un pueblo de sacerdotes y gente santa para mí. ¿Qué es lo que hace? A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Proyéctame el verso, por favor, 43. Entonces les dice lo siguiente: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente, juntos, que produzca los frutos de él. Hasta ahí ya hay una remisión y el reino de los cielos ahora es entregado a la iglesia. No estoy diciendo con esto que el pueblo de Israel quedó desechado y que Dios ya nunca va a voltear a verlo. No, llegará un punto en el futuro que ellos van a alcanzar salvación, pero ahorita es el tiempo de la iglesia y le llama el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo, el reino de Dios. En el libro de Colosenses, capítulo 3, Colosenses 3, verso 11, comienza a describir ahora cómo es ese reino.
¿sí?, que está formado de diferentes etnias. Con el primer pueblo que hizo el trato era exclusivamente de la raza de Israel, de los judíos. Con este reino dice que donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, juntos, sino que Cristo, ¿qué dice? Es el todo en todos. Ahí está. Ahí certifica que ahora la iglesia está compuesta de toluqueños, de tabasqueños, de estadounidenses, de africanos, de todas las tribus. Y ahora Él ha confiado su reino a la iglesia. ¿Sí me explico? Cuando Él viene y Él empieza a hablar de lo que va a acontecer, y por esto tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos viviendo los últimos tiempos. En el libro de Daniel, capítulo 2, nosotros vemos cómo el Señor empieza a revelarle a un rey pagano lo que va a suceder en los últimos tiempos. Por eso tú debes de apresurarte. Si tú eres salvo, apresúrate a amar al Señor con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Si a ti no se te han perdonado los pecados, si tú no tienes convicción de que si tú mueres te vas al infierno, más bien es tu convicción, debes de buscar ser perdonado. Daniel capítulo 2, en el verso, por favor, en el verso 44, Dios le muestra a un rey pagano una imagen que tiene cabeza de oro, brazos y pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro y de hierro, y le muestra lo que va a acontecer. Le manda al soñador de sueños, al intérprete de los sueños, y le explica al rey Nabucodonosor qué va a suceder. Y miren la declaración que hace: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, todos juntos, ¿levantará qué? Un reino que no será jamás destruido. O sea, el reino al que tú perteneces es eterno. Por eso cuando Jesús le dijo a ellos: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, en esos días todos esos imperios van a pasar, todos tienen que ser destruidos, y en esos días el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero Él permanecerá para siempre. Nada de la cultura, nada de la música, nada del sistema de gobierno, que los reinos, los imperios que han gobernado el mundo va a quedar como recuerdo. El único reino que quedará en pie será el reino de Dios. Jesús introduce ese reino en el libro de Mateo, proyéctame Mateo, capítulo 4, y Él empieza a hablar de ese reino. Y es específicamente en el reino en el cual tú y yo estamos. Verso 17, por favor. Mateo 4, 17. Fíjate lo que sucede aquí. Aquí sucede algo muy particular. Jesús viene a dar cumplimiento de ese reino y viene a mostrar exclusivamente qué es lo que pasó. Él habla que en los días de estos reyes, él estaba viviendo en el tiempo de las piernas de la imagen. Dice que eran representadas por el hierro, y en esos días, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, juntos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el reino al cual tú has sido invitado. Es el último reino. Después de este reino no hay más reinos. No existen más imperios. Por eso es importante que tú le puedas dar el primer lugar a esta invitación. Yo entiendo que tienes que trabajar, yo entiendo que tienes gastos que hacer, yo entiendo que tienes planes, pero nunca tus planes deben de ser más importantes que el reino de los cielos, porque este es el que va a durar. Todo lo que tú y yo construyamos, todo lo que tú y yo planifiquemos, va a ser destruido. ¿Sí están conmigo? En el verso 23 de ese mismo capítulo, fíjate lo que hace el Señor. Verso 23: y recorrió Jesús toda Galilea,
enseñando en las sinagogas de ellos, juntos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es un reino diferente, es un pacto diferente como el pacto que hizo con el pueblo judío. El pueblo judío se quedó nada más, si tú me proyectas por favor, en el capítulo 5 de Mateo 5, en el verso 21. Jesús viene a su audiencia y Él les recuerda lo que les habían enseñado, en este caso el pueblo judío, lo que le había enseñado a la audiencia. Oíste que fue dicho a los antiguos. Oíste que fue dicho a los antiguos, y les empieza a decir la enseñanza errónea que les habían dado con respecto al no matarás. En el verso 27 vuelve nuevamente. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y vuelve nuevamente a marcarles, les enseñaron mal, entendieron mal ustedes. Los líderes antiguos no comprendieron, ellos solamente tocaron la parte externa, pero lo que yo quise decir toca la parte interna del hombre. Por eso es un reino diferente, es un reino diferente. En el verso 31, el verso 33, también fue dicho, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Nuevamente vuelve a tocar otra enseñanza, y así hay muchas. Entonces Jesús estaba diciendo, mira, qué bueno, son dichos antiguos, son muy viejos esos dichos, pero yo te quiero enseñar realmente lo que quise decir, y lo que obviamente los ciudadanos de mi reino lo van a aceptar y lo van a llevar a cabo, así con toda honestidad. Era lo que estaba diciendo. Entonces entendamos, en el verso Hechos 17 sucede un acontecimiento en el verso 6. Fíjate nada más lo que pasa. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Póngame atención. Para poder establecer una sinagoga en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Cristo, se necesitaba principalmente, hermanos, algo que le llamaban quórum. Ese quórum era un compendio de 10 hombres judíos adultos que pudieran sustentar al rabino, económicamente que lo pudieran sustentar para que pudiera establecerse una sinagoga en cualquier lugar. Si no había 10 hombres con la capacidad económica, no se establecía nada. Ahora, se supone que ese lugar era un lugar físico que funcionaba como centro de adoración, como un centro de estudio, de enseñanza, ¿sí? Y se requerían líderes capacitados para enseñar y dirigir el camino al cielo. Para eso se establecían esas sinagogas. Pero miren lo que pasó aquí. Dice que cuando llega Pablo a predicar, algunos judíos se molestan. A ver si me proyectas, por favor. En el capítulo, ahí mismo capítulo 17, en el verso 5. Cuando Pablo llega y empieza a hablar del reino de los cielos, el reino donde la iglesia lo compone, se llenan de celos los judíos que estaban ahí, que se supone conocían a Dios. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, todos juntos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Quédate con esta idea. Los líderes religiosos que estaban puestos para enseñar el camino al cielo, cuando ellos se dan cuenta que el reino de los cielos va llegando y que tienen un estilo de vida muy diferente al que ellos tenían, ellos se llenan de celos y dice que juntan una turba.
Una turba no se compone de 5, de 7, una turba se compone de muchas personas. Y estas personas tienen por característica que se mueven no por razonamiento, se mueven por emociones, se mueven por ira. Y en ese momento les pagan y se los llevan a la casa de los cristianos. Y dice que toman consigo algunos ociosos hombres malos y juntan una turba alborotando la ciudad, causando un caos en la ciudad y amenazando, difamando a los cristianos, y entran a la casa de un cristiano llamado Jasón y dice que los sacan con violencia. ¿Sí? Y ahora sí dame el verso, el 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Entiéndelo. Nosotros somos del reino de los cielos. Y la palabra trastornar es poner las cosas patas arriba. O sea, Jesús esperaba que independientemente, o Él espera más bien, independientemente de quién te haya lastimado, cómo te haya lastimado, qué te haya hecho, qué cosas no te haya hecho, ¿sabes qué está esperando Él de ti? Que tú puedas perdonar a esa persona. Que tú puedas orar por los que te difaman, por los que te hacen la vida de cuadritos. Jesús espera eso. Jesús espera que si alguien te maldice, Él está esperando que tú lo bendigas. Por eso le llaman estos que trastornan el mundo entero, porque es un estilo de vida que trastorna. La gente dice: pero ¿cómo te vas a dejar? Pero no seas sonso, no seas sonsa, ¿cómo te vas a dejar? Mira lo que te hizo. Es inconcebible que una persona, a pesar de lo que le hayan hecho, termine perdonando. Levante su mano si me explico. Eso es lo que Cristo está queriendo decir cuando Él dice: el reino de los cielos se ha acercado. Ya no es un pacto que había hecho con los judíos, ahora hizo un contrato con la iglesia. Y la iglesia está compuesta de diferentes etnias, de diferentes personas, pero estas personas tienen un modo singular de pensar. Ahora sí vamos al Mateo, por favor. Libro de Mateo, capítulo 5. Libro de Mateo, capítulo 5. En el verso 21, respóndame con un amén si lo tiene. Ok, fíjese lo que está diciendo. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí está una palabra muy importante que usted y yo debemos de entender. La palabra en griego es krima. Krima quiere decir el veredicto o castigo resultante a una acción. El Señor Jesús está diciendo: mira, los antiguos te enseñaron que no puedes matar, que no le puedes quitar la vida a un semejante por motivos egoístas. Porque si tú le quitas la vida a un semejante por motivos egoístas, tú vas a llegar a una crima. Va a haber una sentencia, un castigo sobre tu vida. Y eso lo vemos en el mundo natural. Eso vemos que sucede. Cuando alguien mata a una persona, pues lo toman, se lo llevan al MP, ahí lo investigan, ahí de alguna manera se resoluciona y de ahí lo trasladan al lugar donde va a ser castigado. Eso es normal. Jesús les está diciendo: mira, ellos solamente tocaron la parte externa, pero yo te quiero decir a ti que la intención del mandamiento no era tratar de irse al final del problema, sino tratar de evitar el problema, irse a la parte donde comienza el problema. Y dice el siguiente verso, usted me dice cuando lo tenga. Dice el verso 22: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea,
En el reino de los cielos, los ciudadanos del reino de los cielos tienen por regla máxima ni siquiera enojarse. Ya no es matar, ni siquiera enojarse. A ver, te voy a poner un ejemplo para que entiendas lo que es enojo. Yo puedo cometer alguna falla, tú puedes cometer una falla, y ¿sabes qué? Por esa falla que tú cometes, no estás enojado contigo todo el día, ¿o sí? Los escucho. ¿Sí se enojan todo el día por la falla que cometiste? Te encarga algo tu esposa, te encarga algo tu esposo, oye, te encargo por favor, y no lo hizo, y no porque no quisiera hacerlo, le ganó el tiempo, llegaron unas visitas, se le acabó la gasolina, le habló el patrón, lo que tú quieras, no pudo hacerlo a tiempo. ¿Y sabes qué? Por esa falla que yo cometí, que me encargó mi esposa, pues hermano, no estoy enojado conmigo todo el tiempo. ¿Sí me explico? Bueno, cuando una persona, alguien comete una falla y se enoja con él, como si de veras hubiera sido un pecado capital, a eso se le puede llamar enojo. Si estamos aquí, a eso se le puede llamar enojo. Algo que no es de suma importancia, algo que es trivial, algo que puede pasarle a cualquiera, pero sin embargo nada más es para mostrar tu autoritarismo y mostrar que aquí mando yo y aquí se hace lo que yo digo. A eso se le llama enojo. Y tú y yo debemos de tener mucho cuidado, porque en la iglesia se suelen dar los enojos. Tú y yo que vivimos juntos tenemos que tener mucho cuidado, porque el vivir juntos nos va a implicar en que se pueden dar situaciones incómodas, malos entendidos, situaciones donde no checamos, no empatamos con lo mismo que queremos, y ahí se puede dar el enojo, y tienes que tener mucho cuidado. Jesús, por eso le dice a los líderes, tú oíste que ellos dijeron, no matarás, pero yo no quería decir exactamente eso. Yo lo que quería es irme al corazón, a evitar el enojo, para que no se diera el asesinato. Levante su mano si me explico. Evitar el enojo, porque cuando nosotros hacemos muy grande una situación trivial, una situación que le puede pasar a cualquiera, y le damos un peso tan grande, hermano, dice Efesios 4, vamos al libro de Efesios para ver otra definición. Efesios capítulo 4, creo que es 5, hermano, no se ponga el sol. ¿4 qué? 4:26. Fíjense lo que dice. Airaos, pero ¿qué? Pero no pequéis. Hagamos un alto. Dice que Jesús prohíbe la ira, que guarda resentimiento. La ira, la indignación, que no perdona fácilmente. La indignación que es injusta. Aquí te está diciendo, airaos, te está diciendo que como ser humano te va a tocar vivir circunstancias, situaciones donde tú veas injusticias, donde tú veas algo que no estuvo bien, y eso te va a provocar una indignación. Y esa indignación ni siquiera es pecaminosa, es una indignación donde naturalmente tú dices, oye, no está bien, no sé, vamos a ponerlo así. Va pasando el que está aplanando, el que está arreglando la carretera, y trae una aplanadora, ¿sí me explico? Una aplanadora, y va pasando y hay un perrito ahí durmiendo, y este lo ve, y ese se hace como que no lo ve y le pasa la aplanadora por encima. ¿Qué diríamos todos? Oye, fíjate, mira, ya aplastaste al perrito, no seas así. Ay, perdón, no lo vi. No, sí lo viste, nosotros te vimos. ¿Estamos de acuerdo?
¿Despertaría una indignación o no? Despertaría una indignación. ¿Escucharon cuando un hombre tomó un perro y lo metió en un caso de aceite hirviendo? ¿Qué provocó en las redes sociales? Indignación. Cristo te está diciendo, hay situaciones, hay circunstancias donde van a pasar cosas que a ti te van a hacer sentir mal. Y sabes que vas a decir, oye, no estuvo bien. Pero dice, pero guárdate que esa indignación, que esa ira, no sea una ira que no perdona. Guárdate que esa ira no sea una ira que dura toda la vida. Guárdate, porque esa es la que de alguna manera, regrésate ahora sí a Mateo, libro de Mateo, capítulo 5, verso 22. Entonces tienes que tener cuidado, amado hermano, hermana, porque Jesús está esperando que tú vivas así. Por eso le estaban diciendo a estos líderes, ustedes oyeron que les dijeron, pero lo que yo quise decir es esto, es lo que estaba diciendo. Verso 22, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, todos juntos, será culpable, ¿qué dice? De juicio. Será culpable de juicio. O sea, hermano, esas indignaciones, esas cosas que se suelen dar en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, con los que vives, guárdate que no sea una indignación que no perdone, que no sea una indignación que pasen los días. ¿Perdón? Ahorita vamos a ir hacia allá. Nada más lo que quiero es que entendamos que asesinar es malo, y quien asesina, las autoridades, la fuerza pública lo va a confinar a la cárcel. Pero Jesús lo que quería es que nosotros pudiéramos evitar inclusive el enojo, porque el enojo es la mamá del asesinato. ¿Sí estamos aquí? El enojo es la mamá del asesinato. Jesús lo que quería es que tú tuvieras cuidado, y Él estaba esperando de nosotros, Éxodo 21:14. Él estaba esperando de alguna manera que entendiéramos que no puede haber resentimiento ni nada que nos excite a la venganza. El enojo, la ira que guarda resentimiento y te excita a la venganza es equivalente a que va a ser enjuiciada la persona. Dice, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, todos juntos, de mi altar lo quitarás para que muera. ¿Qué está diciendo? Hermanos, no es cosa ligera, O sea, si alguno le quita la vida a otra persona delante de Dios, si lo hizo con soberbia, con alevosía y ventaja, no tiene perdón. Delante de Dios dice, quítalo. No hay sacrificio que purgue esa pena. No hay sacrificio, porque lo hizo con soberbia, con alevosía. Entonces, por eso el Señor nos está llevando prácticamente para que nosotros entendamos cuál es la expectativa. Vamos a ver inclusive que aquellos que tienen una intención de asesinar en el corazón son iguales al asesino. Juan capítulo 11, verso 53. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Que me agarró mis juguetitos, ay, que se sentó en mi lugar, ay, que se comió mi plato que me habían dado. Hay que guardar el corazón, hay que tener cuidado. Dice Juan 11:53. Así que desde aquel día, todos juntos, ¿acordaron qué? Matarle. Los líderes religiosos que no podían con la sabiduría de Cristo, ¿sabes, Beni, qué dijeron? Se juntaron y dijeron, vamos a fraguar un plan para quitarle la vida. ¿Ya lo habían matado? Hermanos, físicamente no, pero ya en su corazón, ¿qué traían ya en el corazón? Ya lo habían asesinado. Y si en ese momento se hubieran muerto, hermanos, dice, cualquiera que matare será culpable ¿de qué? De juicio. O sea, de crisis. Sería metida, otra de la definición de juicio es crisis. Crisis es un problema 3 veces difícil. O sea, quitarle la vida a una persona te va a meter en crisis.
Quitarle la vida a una persona, Crima, te va a llevar de alguna manera a que haya una sentencia sobre de ti. Entonces no te puedes enojar con tus hermanos, no puedes enojarte con tus vecinos, no te puedes enojar con Georgina, no te puedes enojar con Don Memo, no te puedes enojar. Y tienes que guardar tu corazón, ¿por qué? Porque ellos no conocen esto. Y ellos sí van a hacer cosas que te provoquen a ti. No sé si me explico. ¿Cuántas veces no suceden cosas en el trabajo y te provocan? Pero aquí es donde tú vas a decidir qué hago. ¿Me doy el gusto de enojarme y me arriesgo a que me juzguen? ¿O mejor me guardo en mi corazón? Vamos a ver, 2 Samuel 3:26. Aquí había habido una guerra, eran 3 hermanos y uno de ellos cae a tierra. Los otros 2 en su corazón guardan resentimiento, guardan enojo. No han matado al que asesinó a su hermano, pero ya le guardan resentimiento. Y mira lo que sucedió. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver. Abner fue el que asesinó a su hermano. De estos 2 hijos de Sarvia, dice, le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Todos juntos el siguiente verso. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, juntos, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la 5ª costilla y murió. Entonces, un enojo que guarda venganza, hermanos, es equivalente a, dice, se hace culpable de juicio. O sea, ay, no me saludó, para la otra yo no la saludo. Ay, no me invitó, para la otra yo no le invito. Ay, habló mal de mí, pues va a ver cómo hablo yo de ella. Hermanos, cualquier enojo que genere venganza es equivalente. Proyéctame Mike 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué dice? ¿Será culpable de qué? De juicio, de una sentencia. Hermanos, cuando una persona cae al infierno, présteme atención, cuando una persona cae al infierno, es más fácil que le puedas dar a un niño como esta chiquitita que está ahí. Ten esta cuchara, hija, y siéntate ahí en el mar Mediterráneo, siéntate ahí a un lado del Pacífico y empiezas a vaciar el mar hacia la tierra. Es más fácil que vacíe todo el mar con su cuchara al que el condenado que cayó en el infierno pueda vaciar la ira de Dios lejos de su vida. No sé si me explico. Entiéndalo, es muy grave. Entiéndalo, Jesús no estaba tratando de engañar ni de meter miedo. Él estaba guiándonos porque Él es el buen pastor. Él esperaba de nosotros esto. Del pueblo de Israel no, porque a final de cuentas les enseñó, pero ellos malentendieron, por eso enseñaron mal a los demás. Y entonces Jesús viene y les dice, oíste que fue dicho, pero lo que yo quería decir no es meramente que no asesines, que bueno, no asesinar es bueno, y el que asesina va a morir, pero yo lo que quería decir es que hay actitudes que van a anteceder antes del asesinato, y enojarte con tu hermano, enojarte con tu hermana por cualquier cosa que se hizo mal, y tú quitarle la amistad, dejarle de hablar, distanciarte de ella, de él, es equivalente a que te voy a juzgar si te mueres. ¿Es serio? Siguiente verso, por favor. Jesús expone la esencia del error de los en este caso de los fariseos, ¿no? ¿Ok? Dice en el verso 22 también, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ¿qué? Ante el concilio. Hermanos, Jesús nos está diciendo que nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de la ira que rehúsa ser pacificada, de la ira que busca venganza. Cuando una persona, escúchame, ya vimos el que le quita la vida a una persona. 2, el que se enoja contra su hermano y no quiere pacificarse.
3. Aquí hay otro tipo de persona, el que expresa desprecio por la inteligencia de otra persona. ¿Por qué le llama cualquiera que le diga necio a su hermano? Porque está expresando desprecio de su conocimiento. Sería como un equivalente: ay, tarado, ay, quítate de aquí, no te doy otra nada más porque, hermanos, está expresando un desprecio a la inteligencia de su semejante. ¿Y sabes qué dice Jesús? Yo no sé si tú sueles hablarle así a tus hijos o solías hablarles, pero deberías de tener mucho cuidado. Yo no sé si tienes trabajadores y sueles hablarles así a tus trabajadores, deberías de tener mucho cuidado, porque aquí dice: y cualquiera que diga necio a sus hermanos será culpable ante el concilio. El concilio era un grupo de ancianos que se sentaban para juzgar actitudes dentro de una iglesia y dar un veredicto. Entonces te dice que mostrar desprecio a la inteligencia de alguien es equivalente a un asesinato. Entonces tenemos que estar llenos del Espíritu, hermanos. Vuelve a proyectar Efesios 4, ¿habías que dicho? 4:27, Enrique. 4:27. Unos versos adelante de ese libro de Efesios, fíjate lo que nos dicen, para que tú y yo podamos entender cómo le vamos a hacer, ¿no? Es 5:18, proyéctame 5:18. El 4:27 decía prácticamente que no le demos lugar al diablo permitiendo que la ira se alargue, ¿verdad? Que pase del tiempo adecuado. Qué bueno, ya hubo indignación, tranquilízate, deja pasar eso y vuelve a reentablar la plática. Dame el 5:18. ¿Cómo le vas a hacer? Porque enojarse, pues acontecimientos pasan, circunstancias pasan, detalles pasan, malos entendidos pasan, vas a estar rodeado, vas a estar siendo oprimido, vas a estar siendo invitado a enojarte. ¿Sí me explico? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. ¿Todos juntos? Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo vas a poder enfrentar cada situación? Llénate del Espíritu. O sea, no te atrevas a levantarte sin haber pasado tiempo con Dios. O sea, no te atrevas a enfrentar tu día a día sin haberte llenado del conocimiento de Dios, de la presencia de Dios, sin ser un pobre en espíritu y que le puedas decir a Dios: Señor, yo la voy a regar. Señor, tú me conoces, yo tengo pobreza espiritual, Señor. Si tú no me echas la mano, yo voy a lastimar menospreciando la inteligencia de mis semejantes. Yo voy a enojarme porque hay cosas que no me gustan. No sé, cuando la comida no agarró el sabor que yo esperaba. Ay, esta comida le hizo falta algo. Oye, esta comida, oye, se pasó de sal. Oye, no tiene sal. Hermanos, te vas a meter en problemas, porque las relaciones sociales son sagradas. Esto me deja ver una cosa: en el cielo a donde tú vas no hay enojones. ¿Sí están aquí? En el cielo a donde tú vas no hay gente que hable como golpes de espada contra su prójimo. No existen personas así, porque ahí no los dejan entrar. Entonces, ahora sí, regrésate nuevamente, hermano. En el siguiente verso, número 1, dijimos que era expresar desprecio por la inteligencia de una persona. En el 5:22 nuevamente de Mateo, nos vuelve nuevamente el Señor a decir, vete grabando estamos subiendo las predicaciones, hermanos, entonces al grupo, para que las vayan viendo y las entiendan, y que el Señor les ayude, hermanos. Dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Desprecio a la inteligencia, pero mira, desprecio al carácter. Y cualquiera que le diga fatuo, todos juntos, quedará expuesto. Oye, ¿qué tan duro, qué tan grave ha de ser que tú desprecies el carácter de un semejante? ¿Qué tan duro? ¿Qué tan grave? Tú que te relacionas con personas inconversas,
He escuchado a las personas faltar el respeto a las otras. ¡Ah, tolucos, oaxacos, los puercos! Y empiezan a ofenderlos. Hermano, no te hagas partícipe de tonterías. No incurras en esas cosas. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo: cualquiera que diga fatuo, que menosprecie el carácter de un semejante, ¿qué dice? Quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Te das cuenta? Entonces, tú que tienes hijos en edad de crianza, nunca permitas que pasen tiempo sin que ellos dejen de hablarse. Nunca lo permitas, porque si tú lo permites, tú lo único que estás haciendo es generar un carácter de enojón. Y ahí te dice: será culpable de juicio, será culpable ante el concilio y será culpable, será expuesto al mismo infierno de fuego. Entonces, hermanos, pueblo chico, chisme grande. El pueblo es chico. Tú tienes que tener ese carácter espiritual para perdonar, para amar, para pasar por alto a los de tu pueblo. ¿Sí me explicó? Yo entiendo, los demás no lo van a entender porque no son del reino de los cielos, pero Dios estaba esperando de los ciudadanos del reino de los cielos. Por eso dice, vuelve a proyectar 17:6, por favor, de Hechos. Entonces, que aprendas a instruir en base al decreto de Cristo. Porque este es el carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. Este es el carácter de los que van a heredar la vida eterna. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando todos juntos: por favor, estos que trastornan el mundo entero, fíjate, estos que viven de una forma que tú dices: pero ¿cómo lo perdonó? ¿Pero cómo la perdonó? ¿Pero cómo es posible que a pesar de que le han mordido la mano le sigue ayudando? Bueno, es que es un estilo de vida que trastorna a cualquiera. No sé si me explico. A cualquiera lo va. Pero ¿cómo esos cristianos están ayudando a los que los perseguían? Están haciéndole bien a los que les hacían mal. Hermanos, es que es muy natural. En el reino de los cielos así se vive. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Entonces, eso es lo que Cristo está esperando de ustedes, hermanos, de nosotros. Santiago, proyéctame Santiago 4:11, por favor. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Cuando murmuramos, mostramos un desprecio a los demás. O sea, no salgamos con que te voy a comentar esto para que te cargues. No hagas eso. Tú ora y no estés comentando nada. ¿Sí me explicó? Porque hay veces nada más es murmuración y nadie ora. Entonces, no, hay que tener cuidado, hermanos. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, juntos, y juzga a su hermano, ¿murmura de quién? De la ley. ¿Y juzga a quién? A la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Hermanos, el juez está a la puerta. Quien juzga las cosas es Cristo. Entonces, número 1, no se puede quitarle la vida a alguien por motivos egoístas, sería asesinato. Número 2, no te puedes enojar por cosas triviales, cosas que tú mismo cometes y no te enojas contigo todo el día. Está bien, se le cayó de las manos. Está bien, se le olvidó. Está bien, se lo encargaste, la jarra de buba y se tronó. Bueno, está bien, pues ya que te junte y que te la pague. Pero no puedes quitarle el habla. ¿Estamos aquí, hermanos? No puedes. Se dan incidentes entre tus niños. A ver, vengan para acá. ¿Qué pasó? No, es que lo que pasa es que, bueno, está bien. Vamos a ver qué hiciste. No, sí, lo hiciste, sí, pídele perdón a tu hermanito. A ver, tú también pídele perdón, abrácense, dense la mano. Vámonos. No sé si me explico. Hermanos, a mí me llegó a tocar ver lugares, familias, donde los hermanos por años no se hablaban. Por años, hermano, no hubo un papá, no hubo una mamá sabia como para decir, ¿cómo mis hijos van a estar peleados? No hubo. Y así se quedaron. Y el problema es ellos se murieron. Yo te pregunto, a la luz de las Escrituras, ¿qué pasó con ellos? ¿Dónde están ellos?
expuestos al infierno de fuego. ¿Por enojarse? Sí, por enojarse. Porque en el cielo las relaciones son sagradas. Relaciones sociales, relaciones humanas son sagradas, y más el cuerpo de Cristo. En la tierra, en la iglesia, es igual, hermano. Tú no te puedes. Por eso cuando sucede una situación, mejor escucha, hermano. No te dejes guiar por tu pasión. Sí, así son. Hazte para acá, ya no les hables. No digas eso, hermano. Eso no es el consejo bíblico. O sea, el consejo bíblico es: a ver, espérate, a ver qué pasó. No, pues es que así, a ver, ven cómo está tu corazón. No, pues me siento dañado, tienes que perdonar. No es correcto, tú no puedes hacer eso. No sé si me explico, hermanos. Llevar a tener el corazoncito, porque si no el corazoncito se engaña. Y hermanos, sería bien triste que al final, hermanos, seamos expuestos al juicio y al infierno de fuego, hermanos. Primera de Samuel 22:2. En este tipo de ejemplos Jesús encuentra una ira y un desprecio por los demás. Es una forma de crueldad, una expresión de crueldad, ¿verdad?, que despierta sentimientos. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Aquí había mucha gente, hermanos, que en su debido momento en la vida les había tratado duramente. Y dice que estaban en un estado ¿de qué? De amargura. Seguramente el gobierno les falló, seguramente el padre los abandonó, no sé qué ha de haber pasado, pero aquí una cosa es real: ellos fueron tratados de una manera dura, ¿sí? Y su espíritu estaba amargado. Entonces, Cristo lo que quiere es que entendamos, hermanos, que estas vitaminas espirituales nos van a ayudar, hermanos, para que el alma no se llene de enojo, no se llene de asesinato, no se llene de desprecio. No menosprecies la inteligencia de los demás, no menosprecies el carácter de los demás, no hables duro de ellos. Guárdate. Hay un solo juez y tú sabes quién es. ¿Cuántos decimos amén, amados? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tienes que hacer? Aquí tienes que tener mucho cuidado. Yo tengo que tener mucho cuidado. Vamos nuevamente a Mateo 5:23. Si nosotros ignoramos o pasamos por alto este consejo, hermano, tú mismo te vas a amarrar, tú mismo te vas a encarcelar. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, fíjate, no dice que tú tienes, dice que él tiene. ¿Cómo te das cuenta cuando alguien tiene algo contra ti? ¿Cómo te das cuenta? ¿Porque te agarra besos y te da regalos todos los días? No te das cuenta por eso. ¿Cómo te das cuenta cuando alguien tiene algo contra ti? Ya no te habla, te ve de lejos, te da la vuelta, ¿verdad? Le mandas un mensaje, te deja en visto, te ignora, ¿sí? Le hablas y puro, sobre todo en los matrimonios, no se hablan. Digo, quieren aparentar, pero y vas a comer, no, y puro pujido, y llora. Pues obviamente los hijos dicen: llora, ¿qué pasó? Si aquí estaba bien y ahorita está empujando, algo está mal. Dice aquí, si te acuerdas, que él tiene, no que tú tienes, que él tiene, que tú ves síntomas, que no te habla, que tú ves síntomas, que se da la vuelta, que tú ves síntomas. Veía uno que abrazaba y le hacía así, abrazó a todos, luego iba a abrazar con el que tenía algo y así, la cara así de lado. Y el otro le dijo: oye, ¿por qué me abrazas así? Abrázame bien, abrázame bien. No tengo nada. Hermano, se veía que así de lejos quería abrazarlo, hermano, escúchame. Si tú eres de los que suelen fingir o creer que no pasa nada, cuando tú mismo te das cuenta que sí está pasando algo, a veces puedes entrar entre todos y sentirte mal en medio de todos. Pero ¿por qué te sientes mal? No deberías de sentirte mal. Algo está pasando. Dice ahí: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Por favor, siguiente verso.
podemos ignorar o pasar por alto esto. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás en el camino, juntos. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, todos juntos, y seas echado. O sea, literalmente hay gente que guardó resentimiento y está encarcelada. Y por eso no puede orar. Y por eso no puede entender las verdades. Y por eso no se le da congregarse. Y por eso, ¿por qué? Se encarceló. Debió de haberle dado importancia, debió de haber hecho la solución inmediatamente, pero ahora está encarcelado, está encarcelada y no puede, y no puede, y no puede. ¿Y qué pasó? No sé qué me pasa, pero no puedo. Lo que pasa es que ya te habían dado el consejo del Señor, que deberías de ponerte a cuentas pronto. Mira, ya vimos en Santiago 4 que el juez es Cristo, ¿no? Sí, sí dice, uno está a la puerta y es Dios el juez. Dice ahí, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Si tú te mueres hoy y no te pusiste a cuentas, el infierno te espera. El juicio te espera. No sea que el adversario, hermano, tienes un adversario, el diablo. El diablo te está viendo y el diablo te acusa. Míralo, Señor, mírala, mírala. Mira cómo actúa, mira cómo no le habla, mira cómo se pelearon, mira. Y ahí está el adversario, fastidiando. Y Cristo, que es abogado, te da el consejo, ponte de acuerdo. O sea, hay un litigio espiritual, hay una barra de juez, y ahí está Cristo, que es el abogado, porque así dice 1 Corintios, abogado tenemos, no dice así, digo 1 Juan. Ahí está Cristo el abogado, pero tienes al acusador, que te está acusando. Sí, no se habla con el de la tienda el otra vez porque le dio mal el cambio o pidió prestado y ya ni siquiera va a verlo porque le debe. Ahí está acusando. Tú pensarás que nadie se da cuenta. Sí se dan cuenta, hermano, claro que se dan cuenta, se dan cuenta. ¿Y qué hace? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Fíjate el consejo de Cristo, pronto. Tú ya te diste cuenta que así está, ve y arregla el problema pronto. ¿Por qué? No, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario, el diablo, te entregue al juez y que diga, mira, Señor, tú le diste una oportunidad, un tiempo, no lo quiso arreglar, te entregan al juez y después el juez te va a entregar al alguacil. Son los demonios. Los demonios son los encargados de tomar a la gente y encarcelarlos. Y al rato la persona dice, ay, es que oigo voces, es que veo sombras, es que siento que me tuerzo. Lo entregaron al alguacil y está encarcelado. Y dice ahí, y se has echado en la cárcel, por favor, siguiente verso. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. No hay modo de salir. Por eso tienes que entender, número 1, prohibido asesinar, quitarle la vida a una persona. 2, para que no llegues al punto de asesinar a alguien, guárdate de tener enojos que se nieguen a pacificar, iras que se nieguen a perdonar, iras, molestias que se perpetúen añejamente. No, puedes tener una molestia, sí. Te vuelvo a repetir el caso del perrito que le pasaron la aplanadora o el que lo aventaron al caso con aceite. Eso molesta a cualquiera, ¿sí? Pero pues ya te molestó, ya dijo, oiga, ¿qué pasó? No sea así, ya, tranquilo, Aurelio, ya, vamos. ¿Sí me explico? O sea, no te la agarres en serio, porque si te la agarras en serio, hermano, según tú vas a hacer justicia al que echó en el caso al perro y a ti te van a echar al infierno, porque guardaste el resentimiento. Entonces, regrésate nuevamente, dame Romanos 12:18, o sea, es tu obligación. No salgas con que, pues ellos no me hablan, pues ellos no me saludan. No salgas con eso, eso es muy niño, eso no fragua aquí en las cosas de Dios y menos en la eternidad para donde va tu alma. Mira lo que dice, aquí está la respuesta, Meli, para la vecina que es muy canija. Miren, fíjense lo que dice. Si es posible, si es posible, todos juntos, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? ¿Verdad que no dice en cuanto dependa de la vecina que es muy canija? No dice eso, ¿verdad? En cuanto dependa de quién, Enrique. Pues de nosotros. Entonces, ¿qué haces con la vecina? Vecina. Y la vecina se te va a quedar viendo así bien feo. Bueno, pues ya es su problema de ella. ¿Sí me explico?
Te levantas, hola hija, hola, si no saludan, bueno, pues ya es su problema, su mamá no saluda, que les enseñe a saludar. Tú saluda, tú sonríeles, tú haz amigos. En cuanto dependa de ti, ¿qué dice? Estar en paz con todos los hombres. ¿Sí nos damos cuenta? Hermano, cuando alguien en su corazón se dispone, se propone a estar en paz con todos, es porque se ha dispuesto a no guardar enojo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que llega, saluda, no lo saludan y lo ven, oye, no te saludan, no pasa nada, vamos a hablar por él, se acabó. ¿Sí me explico? Pero no es de que no lo saludan, no, sí, no me saludó, y el otro amargado también a mí me la hizo. No, hermanos, no puede ser eso. En cuanto dependa de nosotros, ¿qué dice? Estar en paz con todos. Entonces, estate en paz con Georgina, estate en paz con Joaquín, estate en paz con todos, hermano. Con todos estate en paz, porque si no, esos van a ser usados nada más para meterte en juicio, para hacerte culpable ante el concilio, para exponerte a las llamas de fuego, hermano. Vuelve a regresar, por favor. Dijimos Mateo 23. (5:23). Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, si vienes a un servicio religioso, vas a realizar actividades religiosas y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, fíjate, Jesús considera mucho más importante reconciliarse con el hermano que llevar a cabo un acto religioso. ¿Sí estamos aquí? Fíjate lo que él está diciendo. Tú ya te acordaste que alguien no te ama. Hermano, sé sincero. Tú, cuando ves una persona y le das la vuelta, ¿por qué le das la vuelta? Cuando ves una persona, tus ojos, hay veces chocan los ojos, y cuando chocan, ¿por qué haces eso? Hay algo ahí que no está checando. ¿Para qué le haces como si no pasara nada? Algo está pasando. ¿Sí me explico? Y Jesús considera más importante, arregla tu problema con el hermano. No es más importante que me vengas a cantar o que me vengas a ofrendar o que me vengas a aplaudir. No, yo quiero que tú arregles tu problema, porque a Jesús le interesa tu alma. Y Jesús no quiere que tú te pierdas, porque ya vimos, vuelve a proyectar, hermano, 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Que te quede claro, quien asesina se va al infierno. Siguiente verso. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Quien se enoja por trivialidades se va al juicio también, al infierno. Quien deja de hablarle a su vecino se va al infierno. Y cualquiera que le diga necio a su hermano, quien hable despectivamente de la inteligencia de otro, se va al infierno también. Dice, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quien hable del carácter de otra persona de manera despectiva, dice ahí, quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. ¿Sí queda claro, hermanos? Dios espera esto de la iglesia. ¿Sabes por qué espera esto de la iglesia? Porque la iglesia es aquellos que trastornan el mundo entero. La iglesia por Cristo está dispuesta a hacer lo que sea. ¿Sí me explico, hermanos? No se lo va a pedir a un pagano. El pagano no lo va a hacer. El pagano va a decir, pues si no soy tonto, pues a mí cómo me la van a hacer. No, el pagano va a decir eso porque él no entiende que en el cielo las relaciones sociales humanas son importantísimas. Y obviamente decía el hermano ahorita, cuando estábamos alabando a Cristo, hermano, estamos alabando, nada más estamos practicando lo que vamos a llegar a hacer en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es igual, aquí en la tierra nada más nos estamos ejercitando. Estamos haciendo músculos espirituales, perdonando, para cuando lleguemos al cielo, nosotros vamos libres de enojo y de ira. Si estamos aquí, hermanos, póngase sobre sus pies. Jesús dice que tenemos que reconciliarnos primero con los hermanos. ¿Ahora entiendes por qué la invitación es a que comamos juntos? ¿Ahora entiendes por qué la invitación es vamos a juntarnos, vamos a comer juntos, vamos a ayudarnos? Porque solamente formando un gremio así, una familia así, donde comemos juntos, donde nos ayudamos, hermanos, somos guardados, ¿sí? Pero si nos enajenamos, si nos aislamos, cada quien quiere ver por lo suyo, hermano, es muy fácil que el corazón pueda volverse egoísta.
Cierre sus ojos, por favor. Entonces, en lo que dependa, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, hermanos, busquen estar en paz con todos los hombres, con los difíciles de soportar, con los fáciles de soportar, con los que ni siquiera hablan, y hay veces hay que hacer mucho esfuerzo para sacarle plática, con el que habla mucho, porque no te creas, hay algunos que hablan muchísimo, hermano. Son la atracción de la fiesta, son la atracción de la casa. Llega y nada más quiere estar, hable y hable y hable. Y si puede hablar de profecía, profecía, profecía. Y milagro, milagro, milagro. Y nada más hable y hable. ¿Y sabes qué? Pues hasta con esos hay que estar en santa paz. ¿Sí, hermanos? Cierren sus ojitos. Cierren sus ojos. Mediten. No mediten en el que está a un lado, mediten en su vida. Hermano, ¿tiene algún enojo con alguien? Hermano, ¿tuvo alguna molestia? Hermano, ¿le hicieron algo que le lastimó? Si la persona está en este lugar, acabando luego vaya y arregle el problema. No se vaya sin haber reconciliándose. La palabra reconciliar es un intercambio, hacer un intercambio de enojón a perdonador, de asesino a amante, a una persona amorosa, amigable, de condenado, de expuesto al infierno a justificado, a camino al cielo. A eso se refiere la reconciliación. Y para esto Jesús murió en la cruz, para que fuera posible tu intercambio, el estado en el que te encuentras, que pudieras pasar a un estado de bendición. Para eso Jesús vino a dar su vida. Él es el Cordero. Juan lo vio caminar y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es. Por tanto, acércate hoy a Jesús y háblale con sinceridad. Dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús, perdóname. Si es cierto, yo soy dado a enojarme. Si es cierto, soy dado a ser iracundo. Es cierto, soy dado a mandar a mi esposo a que se duerma en el sillón 2-3 días. Me decía una mujer: no, yo cuando me enojo con mi esposo lo castigo. Y decía: lo mando 3 días al sofá. Digo: ah, caray, ¿usted lo castiga? Sí. Pues ¿quién le ha dado a usted la autoridad para andar castigando? ¿Qué no se da cuenta que se va a ir al infierno? Entonces, hermanos, sí pasan circunstancias, sí hay desavenencias, sí hay roces, pero no, hermano, no te vayas al sillón. Arregla tu problema con tu esposa, arregla tu problema con tu esposo, arregla tu problema con tus vecinos, con tus compañeritos de escuela, con tus compañeritos de iglesia, arregla tu problema con el de la parcela de un lado, arregla tu problema, arregla tu problema. En Cristo Jesús, hermanos, hay perdón. Háblale al Señor. Hacemos ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré
que cuidaré mi corazón. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Guardemos nuestro corazón, hermanos. La Biblia dice que el Señor vino a a Caín, y le dijo: ¿por qué te has ensañado? Y Caín no entendió que lo único que quería Dios es tratar de guardar el principio del asesinato, guardarlo a él en ese principio para que no asesinara. Pero tristemente vemos que este Caín guardó enojo contra su hermano, y esa ira prolongada, según dice Efesios 4, dice: no deis lugar al diablo. El diablo tomó ocasión, hermanos, y terminó asesinando a Abel. Hermano, la Biblia dice que su caso es llevado al juez, porque el acusador lo lleva ante el juez, y el juez lo entrega a los alguaciles, y los alguaciles lo metieron en una cárcel. Dice la tradición que al final a él lo mataron, y lo mató un familiar suyo, y siempre vivió encarcelado en una vida de zozobra, siempre pensando con temor que lo querían asesinar. Por eso dijo: cualquiera que me hallare me matará. Y mira cómo es la justicia divina. No era cualquiera, no iba a ser cualquiera, iba a ser quien menos esperara. Iba a ser uno de su familia. Fue uno de sus bisnietos que lo asesinó. Fue entregado al alguacil, y el alguacil lo metió a la cárcel. Hermano, no tienes por qué pasar por ahí. Ve la bondad, ve la instrucción, la paternidad de tu Padre Celestial, que quiere evitarte que seas metido a la cárcel. Antes bien, quiere que te reconcilies con tu hermano, para que puedas presentar tus ofrendas y puedan subir delante del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu Espíritu, por tu palabra, por cada una de las vidas que están aquí. Señor, permite que esta palabra, Señor, pueda dar el fruto por el cual tú la enviaste. Perdona, Señor amado, a aquellos que han guardado resentimiento en su corazoncito. Ayúdanos, dales la gracia. Quizás ha sido muy lacerante lo que les han hecho, pero con todo y eso no hay justificación delante de ti. El consejo tuyo es el que prevalece y es el eficaz. Por eso decías: oíste que fue dicho, pero yo te digo. Señor, que hoy
el oíste, se pueda ir de cada uno de nosotros y que pueda quedar bien plasmado el yo te digo, entendiendo que esto es lo que tú pides y es la manera como te podemos agradar. En el nombre precioso de Jesús. Amén.